¿Cómo están? Muy buenas noches. La más cordial bienvenida a todos y a todas a esta conferencia que es la número 21. Después de largas jornadas que hemos estado teniendo, para mí es un grato placer podernos reunir en este viernes de Cuidando mi Salud. Y como todos los viernes, vamos a tener la grata visita de nuestra comunidad de neurointegración. La más cordial bienvenida a todos. Y a quienes por primera vez nos visitan o me están viendo por primera vez en mi canal de YouTube, bienvenidos, bienvenidos. Hoy hablaremos de lo que es la felicidad, pero el secreto. Y no es la película El Secreto que hemos visto o algo de esto. Tiene algo que ver con mecánica cuántica, pero vamos a ver cuál es ese secreto que viene a ser un resumen de lo que han sido estos 2 meses de conferencias respecto al tema de felicidad. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empezamos. Cuando hablamos de secreto, como vemos ahí en la foto, pues puede ser un secreto que alguien te invita a guardar, pero puede ser una noticia buena o mala, que al final tienes que guardarlo. Yo al revés, te invito a que esta buena noticia más bien la puedas compartir. Pero ¿por qué durante mucho tiempo ha sido un secreto para muchas personas, para muchas civilizaciones, este concepto de lo que es salud y enfermedad, este equilibrio perfecto y cómo lograrlo? ¿Cuál es esa llave? ¿Cuál es ese punto de quiebre? Hoy hablaremos de esto y más. Empezamos. Hablar del arte de estar bien me invita a ponernos en autos de lo siguiente, ¿no? ¿Qué es estar bien o bienestar? Para la Organización Mundial de la Salud se hace una declaración hace más o menos unos 20 años atrás y se decía que para el año 2000 deberíamos tener salud para todo el mundo. Buena salud para todos, ¿no? Este estar bien, entonces, es una búsqueda que las organizaciones en general dedicadas al tema de salud, ahora consensuadas, llámese Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en fin, diferentes instituciones americanas, europeas, que están tratando en lo posible de buscar conceptos. Lo más moderno y cercano a esto ha sido el Congreso Mundial o la cita mundial para el MTCI, que es la medicina tradicional y complementaria. Sin embargo, acá le agregan un nuevo, no es un cliché, le agregan un nuevo componente que es medicina integrativa. Entonces, en esa perspectiva, yo diría que en lo que va de estos últimos más o menos 9 años, se ha dado con mucha fuerza el enfoque hacia lo que es la medicina integrativa, es decir, una medicina que pueda unir o fusionar conceptos de la medicina occidental con la medicina clásica tradicional, es decir, medicina basada en evidencias con medicina tradicional. Hoy hablaremos de cómo podemos fusionar académicamente esto. Hablaré de algunos conceptos bastante científicos, pero en el contexto de lo que es el arte de estar bien. El arte de estar bien. Y vamos a dedicarnos este mes entero a trabajar estas 4 sesiones sobre ese arte de estar bien, ¿no? Hoy día escuchaba una conferencia gratis, muy grata respecto a lo que es funciones del cerebro relacionadas a la mecánica cuántica y por tanto a la física cuántica. Y lo explicaba un físico muy interesante, un físico español, que después ya se los compartiré. Sin embargo, esto me abrió luces para hablar de lo que hoy vamos a hablar, sobre una base, sobre una plataforma que ya los científicos le están dando bastante soporte, ¿ok? Sin embargo, vamos a tocar algunos temas que son académicos, científicos y otros que tienen que ver con el tema espiritual, que no pueden ir separados. Gracias a la mecánica cuántica estamos viendo que estos conceptos se fusionan, se unen y tienen un nuevo sentido. Vamos a ver. Hoy entonces trabajaremos 4 capítulos.
Empezamos con el primer capítulo, cerebro y cuerpo. Si yo hablo de que mi actividad cerebral está mediada por impulsos eléctricos que van más o menos en el orden de 100 metros por segundo, estos impulsos eléctricos son de alta velocidad y que se van a transmitir de neurona a neurona, como vemos acá en el gráfico, de neurona a neurona por medio de sinapsis, ¿no? La sinapsis, es decir, yo tengo una neurona, se conecta con otra a nivel del axón, ¿ya? Pero ¿gracias a qué? Gracias a una sinapsis, a una fusión. Acá tenemos la neurona. Viene un impulso, como vemos acá, y la neurona, que este es el cuerpo neuronal, viene el axón, que es esta tirita larga que vemos acá, y este axón va a transmitir el impulso eléctrico que luego, llevado hacia las dendritas, se contactarán nuevamente con la siguiente neurona que está por acá. Este impulso eléctrico que se va viajando a una muy alta velocidad será fundamental para poder entender que nuestra actividad cerebral va a realizarse permanentemente por medio de estos impulsos eléctricos que van a gobernar, que van a liderar el trabajo a nivel de todo el cuerpo. Hasta ahí, este es un tema totalmente conocido. Si yo hablo de esto, estamos hablando entonces de que yo puedo tener actividad motora, actividad sensitiva, ¿no? Es decir, yo puedo mover, puedo sentir, puedo ver, etcétera, oler, en fin, se activan los sentidos y todo lo demás. Pero, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Es decir, si yo tengo, en estricto sentido de la palabra, un sitio que controla una parte de mi cuerpo, ¿sí? Y acá cito a Hammer, un académico que hace 43 años atrás. Bienvenidos a todos, por favor, los que están ingresando, vamos apagando los micros, vamos silenciando los micros. No hay problema, los silenciamos desde acá. Entonces, vamos silenciando los micros, por favor, a los que acaban de entrar. Eso. Gracias. Si decimos que estos impulsos eléctricos van a estar siendo direccionados desde el cerebro, y como decía el doctor Hammer hace 43 años atrás, desde una zona definida del cerebro, Hammer lo dividía en 4 pisos, hacia una parte directa del cuerpo, diremos entonces que habrá un impulso que va a manejar el pulmón, otro el corazón, otro las arterias, otro las venas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Gracias a qué? Gracias a esta conexión neural. Neuronas, ¿no? Donde está el cuerpo o soma, el axón, las dendritas, y el impulso eléctrico que sigue recorriendo a diferente nivel. ¿Ok? Hasta ahí, repito, esto es algo que lo sabemos desde colegio. Pero hacía la pregunta, ¿qué pasa con la conciencia? ¿Dónde está ubicada la conciencia? Es más, hay otra pregunta mucho más difícil de contestar. ¿Dónde está ubicada el estado inconsciente? O sea, conscientemente yo puedo decir, sí, yo estoy pensando, razonando, reflexionando, pero ¿en qué parte del cerebro está ubicado esto? Sí, podemos hablar del área de Wernicke, el área de Broca, etc. Pero ¿será ese el sitio donde realmente está la conciencia? ¿No será el entrelazamiento de este conjunto de neuronas? Se dice que tenemos más de 100 billones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Y de estas, atentos por favor, y si hay médicos o personal de salud, atentos con este dato, porque este dato es nuevo, gracias a la física cuántica estamos demostrando algo bien interesante. Se sobreentiende que si yo tengo un impulso eléctrico que viene del cuerpo neural, ¿no? Llega el impulso por las dendritas, entra por el axón y luego pasa otra vez por la sinapsis hacia la siguiente neurona, ¿sí? El impulso neural. Es porque estamos viendo un vector lineal, es decir, empieza en una zona A y terminará en una zona B. Si esto lo representamos gráficamente como un vector, ¿no?
Yo no voy a hablar, hoy día no es el tema de hablar de física cuántica, pero sí me gusta los postulados que tiene. Uno de sus postulados es una ecuación vectorial lineal donde se transmite algo desde un sistema y da un resultado. Hay un input y hay un output, ¿no? El sistema sería la neurona, entra por un lado y sale por otro. Listo. Si eso yo matemáticamente puedo hallar una fórmula, pues entonces estoy demostrando que el primer postulado para la mecánica cuántica y en base a la física cuántica es demostrable. ¿Ok? Bien, pero hay dos postulados más y hay uno cuarto que lo vamos a hablar ya al final, en el último capítulo. Son 4 capítulos. Entonces, si estamos hablando de esto, tenemos que entender que esta neurona va de un punto A un punto B. Decíamos el impulso eléctrico. Pero ¿qué pasa ya cuando está acá, en el punto B? Es decir, en la parte final. Como vemos, el impulso llega por el cuerpo, pasa al axón, pero realmente se termina direccionando a la siguiente neurona. La física cuántica nos está demostrando que esto no es cierto, porque existe una propiedad nueva, o un cuarto postulado bastante controversial, pero muy potente, que dice que existe el entrelazamiento. Es decir, que de una neurona no se va a conectar con otra, podría conectarse con 4, 5 o 10 neuronas al mismo tiempo. En este caso, la conexión neural no se hace con una neurona. Se prevé que podría ser esta conexión con 50.000 neuronas. Ojo, que el servidor más potente actual para este año 2021 dice de que esa potencia de conexión de un impulso podría hacerse para 2.000 o hasta 5.000 conexiones. Y es demasiado potente y tiene que ser muy veloz, ¿ok? Así funcionan nuestros servidores a nivel computacional. Pero el cerebro podría conectarse desde una conexión hasta 50.000 conexiones. Este dato estaría corroborando el concepto de que en el entrelazamiento, este impulso neural no solamente va a ir de una neurona a la otra, sino que podría ir de una neurona hacia 50.000 neuronas que están cercanas, e incluso hasta las más lejanas. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Vuelvo a repetir, ahí entra a tallar el cuarto postulado de la física cuántica, que actualmente es controversial o no, pero ahí les voy dando el dato, ¿no? Es un dato suelto y que sería interesante estudiar, ¿no? Bien, bien, bien. Si esto es así, entonces solo recordemos que nuestras conexiones entre la sinapsis neural van de 100 metros por segundo, hay más de 100 billones de neuronas en el cerebro, y esta conexión ya no es de neurona a neurona, sino puede conectarse hasta con un promedio de 50.000 neuronas. ¿Ok? Bien. Bienvenidos a todos los que están entrando. Por favor, siempre pedirles que entren con el micrófono apagado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si tenemos este dato, acá viene otro dato que hemos atribuido hasta hace poco a la mente inconsciente, ¿no? Vemos acá el corazón, ¿sí? El nódulo sinusal, que está a nivel de la aurícula derecha. Este nódulo inicia un impulso, se va a otro nódulo que está un poquito más abajo y luego, por medio del septum ventricular, a nivel de los ventrículos, dispara el impulso que hace de que empiece a ver las contracciones a nivel de las aurículas, a nivel de los ventrículos. ¿Sí? Hasta ahí, así funciona el corazón. Sin embargo, este impulso neural se dice que está conectado con un núcleo que está a nivel de tronco encefálico. ¿Sí? Esto, en teoría y en la práctica, es real, porque si hay un enclavamiento, porque se golpeó la cabeza o lo que sea, la masa encefálica se mete a la fosa posterior donde está el tronco encefálico y fácilmente al comprimir puede haber un paro respiratorio, un paro cardíaco y evidentemente la paciente muere, ¿no?
¿Podría ser este el inicio del impulso, del control de este impulso? Sí. Pero lo cierto es de que hay gente que, bueno, pues no tiene impulsos cerebrales porque está en muerte cerebral, pero el corazón sigue latiendo. ¿Y por qué? Porque tenemos a este impulso que va a iniciar a nivel del nódulo sinusal. ¿Ok? Entonces, en esa perspectiva, tenemos que entender que lo que estamos viendo es a un corazón que de forma autónoma está funcionando. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si este corazón dejara de latir? Evidentemente, ¿no? Llámese aurículas, ventrículos que vemos acá, dejarían de estar funcionando y pudiera haber literalmente un paro cardíaco y muerte. Vamos a ver ahora acá otro detalle más. Hasta acá hemos hablado del cerebro, por tanto de la cabeza, y ahora estamos hablando del cuerpo. Y estamos viendo que el cuerpo tiene sus propios impulsos eléctricos. ¿Y qué pasa cuando hablamos de los intestinos? Vemos acá, he comido, el bolo alimenticio pasa del estómago al duodeno, luego a los intestinos delgados, se va transmitiendo este bolo alimenticio por diferentes zonas del intestino delgado, pasa al intestino grueso y luego del intestino grueso, ¿no? Sube por el colon ascendente, transverso, descendente y va al recto y es evacuado lo que ya no ha sido absorbido, las sustancias del desecho. Hasta ahí, función simple de los intestinos, ¿de acuerdo? Pero quiero que reparen acá en esta lámina. Vemos cómo los intestinos hacen esta curvatura, que se llama peristaltismo, y el bolo alimenticio es transportado gracias a esta estimulación por unas neuronas que van a estimular la peristalsis del intestino y van a evacuar al alimento hasta excretarlo. En ese sentido, quiero que ustedes reparen que estamos viendo sustancias que o sustancias o impulsos eléctricos que no dependen, en este caso, no dependen literalmente de mi cerebro, que en el mismo intestino está pasando eso. O sea, que si yo dejara de funcionar como cerebro, algunas partes de mi cuerpo empezarían a funcionar de manera autónoma. La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas partes de mi cuerpo tienen su propia inteligencia, su propia capacidad de cobrar estos impulsos y darle, entre comillas, vida. Es decir, si yo me resiento porque ahorita tengo que eliminar algo de manera urgente, es una asquerosidad, es una cochinada que me ha pasado, una porquería, y esta porquería la tengo que evacuar, ya, tengo que eliminarla de mi vida, entonces hago una diarrea, y hago una diarrea brutal. ¿Para qué? Para evacuar la porquería. O sea, no era que comí mal y los mariscos del mediodía de la sopa seguro que estaban pasados y por eso es que estoy con diarrea. No, señor, no. O sea, las células del intestino tienen su propia inteligencia y me ayudan a expulsar esto, sí. De alguna manera, controladas por núcleos que están a nivel del cerebro, del cerebelo, del tronco encefálico, etc. Hasta ahí, quiero que entendamos que cabeza, que si bien es cierto, controla el cuerpo, especialmente por los núcleos del tronco encefálico, sí, pero existe el cuerpo con la mente inconsciente que va a ir controlando literalmente funciones propias de diferentes zonas que no necesariamente van a obedecer a una respuesta de la cabeza. Por tanto, son respuestas autónomas. ¿Listo? Dos cosas, ¿ya? ¿De acuerdo? Cuerpo y cerebro, o mente, entre comillas, ¿no?
Bien, si yo tengo el cuerpo, acá lo vemos, ¿sí? Donde desde mi cabeza sale un impulso y va controlando diferentes zonas del cuerpo, pero yo separo el cuerpo de la cabeza. Miren cómo la cabeza rota hacia un lado y el cuerpo rota hacia otro lado. Evidentemente esto yo no lo voy a poder hacer ni siquiera experimentalmente, porque el día que haga esto, simplemente el paciente está muerto, ¿no? O sea, es así de simple. Pero, ¿qué es lo que quiero simbolizar? ¿Por qué es que he separado cuerpo y cabeza? Porque cuando la cabeza y el cuerpo están separados, literalmente no están en armonía. Por favor, quiero que capten esta idea, quédense con este gráfico medio aterrador, porque está cabeza y cuerpo separado. Pero, por ejemplo, tengo 4 añitos y estoy feliz porque estoy sentada en las piernas de Papito y Papito empieza a tocarme mis partes. Y cuando me empieza a tocar mis partes, yo siento asco, pero al mismo tiempo siento placer y siento culpa. Papito está intentando violar a esa niña. Entonces, en ese instante, el cuerpo entra en un ras, aparece un Bioshock o un VHS, como dijera Hammer, y cabeza y cuerpo se separan. Porque ha pasado algo terrible, algo que yo no me esperaba. Y al separarse, en ese instante ya no están hablando del mismo idioma. A pesar que yo estoy en mi propio cuerpo, cabeza y cuerpo están separados. ¿Ok? Hoy lo vamos a conocer como parte de una teoría nada más. Y que esto se puede dar en N casos. Otro caso real es de un policía que viene al consultorio con 23 añitos, que a los 18 años, cuando cumple 18 años, se sentía el hombre más macho de la tierra, y bueno, tenía pues algo de musculatura y una talla más alta que yo mido 1,76, y este muchachito con sus 3 amigos, total 4 jóvenes, se habían emborrachado por sus 18 años, estaban entre Fawcett y La Marina, acá en capital, en Lima, en unas arterias muy, pues, unas zonas muy transitadas, pero muy peligrosas. Era más de las 12 de la noche, y estos 4 jóvenes empiezan a buscarle pelea a otros 4 jóvenes, pero ya más mayores, ¿no? Como de 20, 25 años. Y ellos estaban sanos y eran delincuentes. Entonces empieza a armarse la trifulca y al final se ve él solo peleando contra los 4. Cuando ve que está solo, empieza a escaparse. Se sube a un taxi como puede, le dice al taxista, arranca, arranca, arranca. Y los 4 caen encima del taxi. Al taxista lo obligan a parar, a bajarse del carro. Y finalmente, ya estando fuera, literalmente, el muchacho ya no sabía qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque agarran y lo bajan a rastras y empiezan a golpear. En ese instante, cabeza y cuerpo sufren literalmente una separación. ¿Por qué? Porque dijo el muchacho, hasta aquí llegué, ya estoy muerto. Y bueno, evidentemente sí despertó a los 4 días, que lo habían llevado a cuidados intensivos porque estaba muy, muy golpeado, pero felizmente vivo. Después ingresó a la policía para vengarse, en general, de los delincuentes, ¿no? En fin, el concepto es que si existe algo demasiado fuerte, cabeza y cuerpo se separan. Atentos con este dato, ¿sí? Lo vamos a dejar como un dato suelto. Y ahora, permítanme hacer un stop nada más, porque lo que me interesa es seguir